Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El Salmo 90, mis amados hermanos, es un salmo que se le atribuye a Moisés. Si usted nota arriba en su Biblia dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, y luego con letras pequeñas dice oración de Moisés, varón de Dios. Amén. Así dice, ¿verdad? Entonces el Salmo 90, siendo un salmo atribuido a Moisés, es un salmo, como algunos eruditos interpretan, es uno de los primeros salmos que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor, ya que se le atribuye a Moisés. ¿De qué habla este salmo? Bueno, este salmo, mis amados hermanos, habla sobre la eternidad de Dios, habla sobre el poder de Dios, habla sobre la justicia de Dios versus la brevedad, la fragilidad y la infidelidad del hombre. De esto habla un poquito este salmo. Nosotros al leer detenidamente este Salmo 90 vemos claramente, amados hermanos, que Moisés, al meditar sobre la eternidad de Dios, sobre el poder de Dios y sobre la justicia de Dios versus la brevedad, la fragilidad del hombre, Moisés, hermano, está orando. Moisés está pidiendo algo en oración porque él está meditando en todo eso. ¿Qué está orando Moisés? Bueno, Moisés pide no olvidar lo frágil que es él junto con el pueblo. Él está orando eso, no olvidar lo frágil que él es junto con el pueblo. Moisés pide a Dios misericordia, ya que en el momento en que escribe este salmo, Israel está bajo una dura disciplina, está bajo el enojo de Dios. Moisés en este salmo pide en oración sabiduría para que los años que le resten de vida, que solamente Dios lo sabe, sepan cómo deben de conducirse. Y es por eso que dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y pide Moisés en este salmo, pide dirección, reconociendo siempre la eternidad de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de este Salmo 90, hermanos? ¿O cuál es el contexto de esta oración? ¿O por qué Moisés está orando de esta manera y diciendo, enséñanos? Ahí en el verso 12, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué está pasando, mis amados hermanos, para que Moisés orara de esta manera en este Salmo 90? Mire bien, algunos eruditos colocan este Salmo en Números capítulo 14 y Números capítulo 20. Más o menos lo colocan ahí. Y en Números capítulo 14, Moisés relata la llegada del pueblo de Israel a Canaán, donde Moisés manda a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Como todos sabemos, después de la misión de los 12 espías, el informe que trajeron, con excepción de Josué y Caleb, fue pésimo, fue lamentable, sin fe, a lo que este pueblo, amados hermanos, comenzó a murmurar. Este pueblo comenzó a decir, Dios nos trajo a este lugar para matarnos. Empezó a decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. Este pueblo comenzó a decir, Dios nos trajo para que nuestros hijos fueran presa. Este pueblo comenzó a decir, ¿por qué Jehová nos trae a esta tierra para caer a espada? Es decir, la reacción del pueblo de Israel, mis amados hermanos, al saber el informe de los 12 espías, con excepción de Caleb y Josué, fue queja, murmuración, lamentación, desesperación, rebelión, levantamiento, conspiración. Querían designar un capitán para regresar a Egipto, usurpando el liderazgo de Moisés, tanto que llegaron al grado de querer apedrear a Moisés y Aarón. Mas sin embargo, Dios, al ver cómo este pueblo nuevamente se estaba rebelando, Dios les trae una fuerte disciplina, dándoles una dura
y justa sentencia, donde a partir de ese lamentable hecho, el pueblo iba a ambular por 40 años, con el propósito de que esta generación que estaba murmurando muriera en el desierto. Y donde los que entrarían a tomar posesión de la tierra prometida iban a ser sus hijos. Dice Números capítulo 14, verso 20, si usted lo tiene ahí lo puede leer. Dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, después de que Moisés oró por este pueblo. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Y luego dice el verso 22, todos, ¿se da cuenta, hermanos? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, dice el verso 23, no verá la tierra la cual juré a sus padres. Y lo dice, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que se quejan. Diles, verso 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Verso 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, amados hermanos, ¿qué vemos nosotros en este salmo? Vemos que Moisés, después de esta lamentable y penosa situación que vivió el pueblo de Israel en Números 14, donde se quejaron, murmuraron, donde a pesar que habían visto la gloria de Dios en el desierto y se rebelaron, Dios les trae una sentencia de juicio donde este pueblo iba a ambular por 40 años. En base a toda esa lamentable situación que ha ocurrido y el juicio que Dios trae sobre estos que murmuraban por cualquier cosa, Moisés, mis hermanos, en este Salmo 90 está reflexionando sobre la fragilidad del hombre y a la vez pide en oración lo que dice el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, si nos va a quedar ciertos años de vida, Moisés ora diciendo, enséñanos. Si vamos a caminar ahora 40 años en medio de este desierto por causa de nuestra rebelión, Moisés, mis amados hermanos, ora diciendo, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una buena oración, hermanos.
Moisés, amados hermanos, después de ver ese penoso y lamentable suceso de Números 14, donde la sentencia de Dios fue justa, Moisés está reflexionando en este Salmo 90 y a la vez está intercediendo, ya que a pesar de que este pueblo habían visto infinidad de milagros, habían visto la bondad de Dios, habían visto la paciencia de Dios, habían visto lo bueno que es Dios, los hechos, las acciones, las evidencias, el proceder de este pueblo en esa travesía en el desierto no era como la de un pueblo agradecido. Este pueblo, mis hermanos, lo menos que tenía era una vida que le diera gloria a Dios. La actitud de este pueblo no era como la de un pueblo contrito, sino la actitud de este pueblo era la de un pueblo carnal, pesimista, sin fe, un pueblo que constantemente se quejaba de todo. Pareciera que no se parece a la iglesia, pero en ocasiones sí, hermanos. Un pueblo que exigía cosas como si Dios estuviera al servicio de ellos. Y Dios, mis amados hermanos, toma la decisión justa de no dejar que esa generación entre en la tierra prometida. Y es por eso que Moisés le dice al Señor en esta oración: Señor, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y lo cierto, mis hermanos, es que no siempre actuamos nosotros con sabiduría. Lo cierto es que sí recibimos la bondad de Dios siempre. Lo cierto es que sí recibimos siempre la gracia de Dios, pero no siempre nosotros caminamos o actuamos con sabiduría. Bueno, digámosle al Señor: Señor, enséñanos. Moisés, al ver a través de los años donde Dios ha sido paciente, porque hermano, Dios ha sido paciente con nosotros, amén. Muy paciente. Donde Dios ha sido bondadoso, donde Dios ha sido misericordioso. Y este pueblo ha sido pesimista, sin fe, ha sido carnal, y donde constantemente le exigían a Dios cosas como si Dios estuviera al servicio de ellos. Moisés ora, Moisés clama. Intercede para que este pueblo entienda 5 cosas en este salmo. Número 1, Moisés ora para que este pueblo entendiera que Dios es justo y es eterno. Número 2, Moisés ora para que este pueblo entienda que la vida que tú y yo tenemos, hermanos, es bien corta. Es bien corta. Moisés ora para que este pueblo, amados hermanos, entienda que en un momento dado, si es necesario, Dios aplicará su justicia y su disciplina. Moisés ora para que este pueblo venga a una conversión, a un arrepentimiento. Y Moisés ora, Moisés clama para que el resto que les queda de vida a ellos caminen en esa travesía, hermanos, con sabiduría. Amén. Dicho esto, ¿cómo podemos nosotros dividir estos versos? Del verso 1 al 6, Moisés medita sobre la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Del verso 7 al verso 11, Moisés se somete a sí mismo, fíjese bien, Moisés se somete a sí mismo a la justa sentencia de Dios sobre ellos, porque tenemos que recordar que Moisés no entró en la tierra prometida. No entró. Y del verso 12 al 17, Moisés pide misericordia, pide guianza y pide perdón. Verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Recordemos lo que pasó en Números 14, amén, hermanos. ¿Qué vemos en este primer verso? Vemos que Moisés, a pesar de la fuerte disciplina que Dios ha dado, incluyéndolo a él, ya que ni él iba a entrar a la tierra prometida, Moisés se dirige a Dios con mucho temor y reverencia, diciéndole: Señor. Mire cómo le dice Moisés al Señor: Señor. ¿Qué significa Señor? Adonai, en hebreo es Adonai, que significa amo, dueño, alguien que me gobierna.
Según de Corintios, capítulo 1, verso 13, el apóstol Pablo dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consolación. ¿De qué es esto, amados hermanos? Esto es que tenemos un Señor, tenemos un dueño, tenemos un amo, tenemos alguien a quien estamos sometidos bajo su autoridad. Por lo tanto, yo no puedo vivir como yo quiera, yo no puedo actuar como yo quiera, yo no puedo conducirme como yo quiera, porque tenemos un Señor. Bueno, Moisés en esta oración del Salmo 90 comienza con Señor. Señor, tú decides tu voluntad de nosotros. Señor, tú eres nuestro dueño. Señor, tú nos compraste a precio de sangre. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Ahora la pregunta es: ¿de verdad es el Señor de nuestra vida? Sigue diciendo: Señor, tú nos has sido refugio. Este sustantivo, mis amados hermanos, de tú indica a alguien. Como decir, no somos nosotros, no son nuestras habilidades, no son nuestros recursos, no es nuestra fuerza, sino que ha sido tú. Tú. Señor, tú nos. Es decir, a pesar, mis hermanos, de la infidelidad del pueblo de Israel, donde 10 veces tentó al Señor, Moisés dice: Señor, tú nos, hablando en plural, nos has sido refugio. Y mire cómo dice: de generación en generación. Moisés, amados hermanos, reconoce que el Señor, a pesar de la infidelidad de Israel, ha sido su refugio. Y la palabra refugio se traduce como morada o habitación, donde constantemente este pueblo recibió protección, provisión y su presencia. Ahora mire bien, hermanos. Moisés termina este primer verso diciendo: de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está reflexionando el cuidado, la protección que ha tenido Dios sobre ellos de generación en generación, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob. Pregunta, mis hermanos, ¿cuánto abarca una generación? ¿O cuánto dura una generación? Algunos eruditos interpretan que una generación dura entre 30 y 40 años. Otros entre 70 y 80 años. Mas, sin embargo, mis hermanos, lejos de saber cuánto dura una generación, ya que unos dicen una cosa y otros otra, y no somos analistas sociales ninguno de los que estamos aquí, porque no lo somos. Lo que a mí me llama la atención, o lo que llevaba a pensar, es que Moisés, cuando dice de generación en generación, tú has sido nuestro refugio, Moisés habla de la gracia de Dios. Habla de la misericordia de Dios. Habla de la fidelidad, de la bondad de Dios. Es decir, hermanos, tantos años, muchos años, tanta fidelidad de Dios a través de los años, año tras año, año tras año, Dios nos da de su gracia. Año tras año, Dios nos da de su fidelidad. Año tras año. ¿A usted le faltó la gracia de Dios el año pasado? ¿Verdad que no? Año tras año. Hermanos, Moisés sabe que Dios fue fiel con Abraham, fue fiel con Isaac, fue fiel con Jacob, fue fiel con este pueblo, y de la misma manera Él ha sido fiel con nosotros. Y yo meditaba, amados hermanos, tantos años. Verso 2.
antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, una vez que Moisés reconoce la fidelidad de Dios de generación en generación, Moisés, mis amados hermanos, expresa la eternidad de Dios. Dice, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está diciendo, Señor, tú eres eterno. Y mis hermanos, la Biblia no trata de probar la eternidad de Dios. La Biblia afirma la eternidad de Dios. Dios es eterno. Verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, ¿qué dice, hermano? Convertíos hijos de los hombres. Convertíos hijos de los hombres. Algunos comentaristas, hermanos, interpretan que en este verso, cuando Moisés dice convertíos, se está hablando de que en esa brevedad del hombre sobre esta tierra, cuando morimos físicamente, este cuerpo se convierte en polvo. La Biblia interlineal dice, haces que el hombre vuelva al polvo. Porque así es, hermanos. Así es. Un día estamos aquí y mañana no sabemos. Un día, si es que el Señor no viene antes, un día van a celebrar nuestro funeral e iremos al polvo. Así es. Otros interpretan de que como el hombre es frágil y sus días en esta tierra es corta y no tiene comparación con la eternidad, interpreta que Moisés hace un llamado a la conversión, ya que esta palabra convertidos en este texto habla con reflexionar, con arrepentirse, con hacer un cambio de mentalidad, con enderezar nuestro camino, con detenernos y dar un giro o volvernos a Dios. Ahora, hermanos, si es así, si Moisés está haciendo un llamado a la conversión, Moisés lo hace para no olvidar que somos pasajeros en esta tierra, donde habrá un momento donde nos vamos a convertir en polvo cuando Dios decida. Porque un día sí va a pasar. Un día usted lo van a invitar al funeral y el invitado va a ser usted dentro de una caja, o yo. Así va a ser. Mas sin embargo, también lo dice, ya que lo menos que mostraba este pueblo era precisamente eso, conversión. Si habían visto milagros tras milagros, habían recibido misericordia tras misericordia a través de los años, y el pueblo seguía igual. De generación en generación, mucha misericordia, y el pueblo seguía ¿qué? Igual. Y Moisés sabe que el hombre en estado de pecado, en condición de pecado, está bajo la ira de Dios. Verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Si Moisés vuelve a hablar de la eternidad de Dios y de la fragilidad y brevedad del hombre. Verso 5. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Verso 6. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Hermanos, así somos nosotros. Mis amados hermanos, preciosísimos y bellísimos y joyas del Señor, por si usted y a mí se nos ha olvidado, nuestra vida es muy corta en esta tierra. ¿Cierto o no? En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Repito, por si a usted y a mí se nos ha olvidado, nuestra vida en esta tierra es muy corta. Yo cada mañana levantarme, así como usted,
nos reciben los achaques y nos recuerdan, ya viene pronto tu funeral. Porque somos como esa hierba que florece, crece y en la tarde es cortada y se seca. Así somos. Yo no sé cómo usted se levanta a la mañana. Quizás se levanta como un joven de 15 años. Pero no. La realidad, amados hermanos, es que nuestra vida es corta. Y nuestro cuerpo nos dice día con día, te estás acercando. Por lo tanto, Moisés, amados hermanos, es por eso que ora, clama, para que este pueblo recuerde lo frágil que somos, porque somos frágiles. Y si de por sí somos frágiles, Moisés ora para que este pueblo no tiente a Dios, ya que eso es lo que había pasado. Amén, hermanos. Verso 7. Una vez que Moisés habla sobre la eternidad de Dios y la brevedad del hombre en esta tierra, del verso 7 al 11, Moisés ahora habla sobre la justa sentencia de Dios sobre ellos. Verso 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Mis hermanos, si alguien había conocido la ira santa de Dios, si alguien había sido testigo ocular del furor de Dios, si alguien había visto enojado a Dios, si alguien había visto airado a Dios, fue Moisés. Tú y yo no queremos ver a Dios enojado, hermanos. Pero Moisés sí lo vio. Lo vio cuando destruyó a Faraón. Lo vio cuando sepultó al ejército de Faraón en las aguas. Lo vio cuando el pueblo se desenfrenó en el becerro de oro y mucho pueblo murió en Horeb. Ahí lo vio. Lo vio cuando se manifestó la rebelión de Coré, donde murieron 14,700 personas. Lo vio cuando quedaron encerrados en el Mar Rojo y no creían. Lo vio cuando las aguas se hicieron amargas. Lo vio cuando en el desierto de Sin y pidieron codornices, ¿recuerda eso? Ahí lo vio Moisés. Lo vio cuando despreciaron el maná. Lo vio cuando hicieron enojar a Moisés en Refidín y golpeó la roca. Lo vio en Tabera, donde el Señor quemó, mire bien, donde el Señor quemó uno de los extremos del campamento por la queja del pueblo. ¿Se puede imaginar eso? Dios aventando fuego en uno de los lados del campamento. Si alguien conoció, si alguien fue testigo ocular de la ira de Dios, fue Moisés. Y por eso dice en el verso 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Verso 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Mis hermanos, Moisés entendía que la ira de Dios era justa, ya que el hombre que vive en una constante rebeldía, constante queja contra Dios, llegará el momento en que Dios lo va a disciplinar. La palabra hierros habla de maldades o pecados ocultos. Verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa. Y dice Moisés, y volamos. Volamos. Algunos eruditos interpretan que el promedio de vida en ese tiempo, al parecer, era un poco arriba de los 100. Mas, sin embargo, por el pecado de esta generación, lo mucho que llegaron a vivir eran entre 70 y 80 años. Ahora la pregunta es, en este tiempo, ¿cuál es el promedio de vida, hermanos?
pocos llegan a los 70, ¿verdad? ¿Qué dice Moisés? Nuestros días en esta tierra son como un pensamiento. Nuestros días vuelan. Nuestros días pasan donde hoy tienes 20, mañana 50. Hoy tienes 50 y mañana 70. Si es que llegamos a ese paso, hermano. ¿Quién sabe? Con tanta azúcar que comemos. Y la realidad, amados hermanos, aunque vivamos más de 80, la realidad es que somos pasajeros. Somos pasajeros. ¿Qué más dice? Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La versión Palabra de Dios dice, podemos llegar a vivir 70 hasta 80 si gozamos de buena salud. Miren lo que dice. Ahora estoy yo que comemos de lo que sea, ¿verdad? Dice esa versión, vivimos trabajando duro. ¿Cuántos dicen amén? Y sufriendo, y de repente nuestra vida termina y volamos. Es decir, el trabajo nos fatiga, nos desgasta, nos consume, nos deteriora, es agotador, y cuando menos nos damos cuenta entramos en una edad donde decimos, se nos fueron los años. Se nos fueron los años. Cuando usted ve a sus hijos crecer, hermano, se da cuenta que los años se te van. Creo que de eso estaba hablando el hermano William en la apertura. Se nos fueron, de repente vemos si se nos fueron los años. Verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? El Señor, amados hermanos, había disciplinado a este pueblo. Iban a morir en el desierto. Spurgeon decía que Moisés vivía en un funeral andando. Vivía entre funerales donde esa generación era funeral tras funeral, un funeral caminando. Moisés veía hombres muriendo a su alrededor, ya que Dios no, hermanos, había sido temido. El justo juicio de Dios había sido dado. Esa generación murió en el desierto. En Números 20, ahí vemos también que muere María. Murieron. Ahora, en base a todo eso, mis amados hermanos, del verso 12 al verso 17, Moisés pide perdón, dirección y misericordia. Es decir, una vez que Moisés expresa la eternidad de Dios, una vez que Moisés expresó el poder de Dios, y una vez que Moisés vio la fragilidad del hombre, de cómo en un momento dado Dios hace uso de su justicia santa, quebrantando al hombre hasta hacerlo polvo, Moisés ora diciendo en el verso 12, enséñanos. Hermanos, Moisés, dentro de toda esa disciplina que Dios había traído, ve un lapso de gracia para la generación que iba a entrar. Y cuando Moisés ve la gracia de Dios, dice, enséñanos. Y hay una buena razón por la cual nosotros deberíamos de orar de esa manera también. Señor, enséñanos. Enséñanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir para darte gloria. Verso 12. ¿Qué dice, hermanos? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, la vida es corta, la vida es pasajera, la vida pasa volando donde no sabemos cuántos años nos quedan. Sin embargo, Moisés ora para que el tiempo que le resta de vida lo vivan para la gloria de Dios. Y lo primero que dice es,
Enséñanos, Señor. ¿Qué dice Moisés en el verso 2, hermanos? La primera palabra. Enséñanos. Enséñanos qué hacer en medio de nuestras pruebas. Enséñanos cómo tratar cuando estemos en escasez. ¿Qué hacer cuando estemos en escasez? Enséñanos qué hacer cuando estemos en un callejón sin salida como lo tuvieron ellos. Enséñenos cómo reaccionar cuando vengan los problemas de todo tipo. Enséñenos cómo reaccionar cuando vengan los problemas con los hijos, en el matrimonio. Enséñanos cómo reaccionar cuando venga la enfermedad. Moisés ora y dice, enséñanos. Enséñanos, ya que nuestros días son escasos y están llenos de pruebas y adversidades. Verso 2, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La versión Palabra de Dios para Todos dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Esa oración, amados hermanos, la tendremos que hacer nosotros también. Señor, enséñanos. Amén. Verso 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés, mis hermanos, hasta al ver la sentencia justa de Dios, Moisés hasta al ver la sentencia justa sobre este pueblo, donde 10 veces lo habían tentado, en Números 14, Moisés dice, vuélvete, perdónanos. No actuamos con sabiduría, no actuamos con sensatez, no actuamos como cristianos. Vimos tu gloria y no actuamos con temor. Vimos tu protección y no actuamos siendo agradecidos. Recibimos tu gracia año tras año y no la valoramos. Pareciera que no, hermanos, pero a veces así nos pasa. En ocasiones no actuamos con sabiduría, en ocasiones no actuamos con sensatez, en ocasiones no actuamos como cristianos, vemos su gloria y no actuamos con temor, vemos su protección y en ocasiones no actuamos siendo agradecidos, recibimos de su gracia, de su misericordia, de su bondad, año tras año y en ocasiones como si no la valoráramos. Por eso Moisés dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. Por eso Moisés dice, enséñanos. Moisés, hermano, ha visto la ira de Dios. Y sabe que todavía le queda mucho camino que recorrer. 40 años más. Pero quiere vivirlo bien. Siendo agradecido. Actuando con sabiduría, actuando con sensatez, actuando como cristianos. Verso 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Hermanos, una vez que Moisés pide dirección, perdón, y pide al Señor que le enseñe, que lo guíe, en el verso 16 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus siervos. ¿Qué es esto? Esto es que Moisés ora para que el Señor siga haciendo la obra en medio de ellos. Si en el pasado, amados hermanos, no valoramos lo del Señor, bueno, pidámosle al Señor, Señor, haz tu obra en mí, que quiero caminar con sensatez y sabiduría. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Pablo dice que es una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, Moisés está pidiendo lo mismo también.
¿Qué es esto? La santificación progresiva hasta el día de Cristo, hermano. Verso 17. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, apenas hemos terminado el 2025, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Recibimos mucha misericordia y mucha bondad. En ese año quizá, amados hermanos, hubo muchos lapsos donde no actuamos con sabiduría, con sensatez. Quizá muchas de las veces no actuamos como cristianos. Bueno, que en este año, amados hermanos, le podamos pedir al Señor vivir con sabiduría, agradándole y no olvidando, hermanos, que somos pasajeros. Podemos decirle al Señor lo que dice el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.